viendo la fe como hacedores de la palabra, se llama nuestra serie. Veo que hay muchos lugares vacíos, tristemente. Así que si estás muy atrás, si quieres pasarte adelante, pásate adelante con toda confianza, para que no estés tan atrás y yo pueda verte bien. Si quieres, ¿verdad? Si no, ahí estás bien, como tú quieras. Pero si quieres, pásate. Así que ve preparando tu Biblia en Santiago. Está casi al final del Nuevo Testamento, después de Hebreos. Y hoy no quiero poner muchas expectativas, ¿verdad? Pero la verdad es que después de estar orando y analizar y estudiar el sermón, pude ver que este es uno de los sermones más importantes de la serie, empezando luego. Además de que es la continuación y el cierre de la pinza de lo que vimos el domingo pasado, este sermón trae una carga interesante. Porque además contiene el versículo que marca la pauta de toda la epístola de Santiago, que es el versículo 22. Pero cuando estés listo, ponte de pie, vamos a orar y después vamos a leer la palabra y nos ponemos de pie como un acto de reverencia a nuestro Señor. Así que acompáñame y oremos juntos. Señor, esta mañana te venimos a dar gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno y hoy tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra de manera libre, en paz, en este lugar, y estamos tan cómodos aquí, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Pero aún más te damos gracias porque te has revelado a nosotros, Señor, y nos has dado un corazón de carne y nos has dado ojos espirituales. Abriste nuestros ojos y nuestros oídos. Y cada vez que tu palabra es predicada, nosotros lo único que podemos hacer es asentar y decir que eres bueno porque nos instruyes con ella, nos alimentas, nos guías y nos transformas hacia lo que tú quieres que nosotros seamos. Gracias, Señor, gracias. Te pedimos que nos transformes y yo te pido especialmente por aquellas personas que quizá no te conocen profundamente y están conociéndote. Revélate a ellos y transfórmalos. Abre sus oídos espirituales, que crean tu palabra de verdad y se rindan a Cristo. Gracias. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, capítulo 1 de Santiago, y ahora a partir del versículo 19. Y esto dice la palabra de Dios. Esto lo saben, mis amados hermanos, y se refiere a lo anterior. Ahorita vamos a hacer referencia a esto. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Amén. Puedes tomar tu asiento.
Como ya saben, mis sermones regularmente no tienen título, pero sí traen un énfasis que yo quiero que ustedes lo tengan muy presente. Y este es que una fe genuina recibe la palabra con humildad, la obedece con perseverancia y la demuestra con una vida transformada. Una fe genuina recibe la palabra con humildad, la obedece con perseverancia y la demuestra con una vida transformada. Y justo eso serán los 3 puntos que vamos a estar viendo. Recibe la palabra con un corazón humilde, obedece la palabra con una fe perseverante y demuestra el poder de la palabra mediante una vida transformada. Quiero hacerles algunas preguntas, a ver si se acuerdas, Sergio, Marisol. ¿Cuántos sermones crees haber escuchado durante toda tu vida? Ahora pregúntate, ¿cuántos de esos sermones recuerdas? Y todavía más importante, ¿cuántos de esos que recuerdas todavía están transformando la manera en la que vives hoy? Porque conocer la verdad, hermanos, no garantiza que esa verdad transforme nuestra vida. De nada sirve ir al médico, salir del consultorio convencido de que el médico tiene razón si nunca tomamos el medicamento. Eso no sería un problema de información, sería un problema de falta de obediencia. Y Santiago en este pasaje nos dirá que ese mismo peligro existe en la vida cristiana. Si recuerdan, la semana pasada veíamos que Dios utiliza las pruebas, el pasaje anterior, para perfeccionar nuestra fe. Y que aun cuando hay tentaciones que nacen de nuestro propio corazón, el Señor permanece inmutable, bueno y fiel. Y terminábamos recordando que Dios nos hizo nacer, versículo 18, por la palabra de verdad. Entonces ese no fue un detalle accidental o incidental. Ese fue el fundamento con el que Santiago da y nos dice a continuación, ¿verdad? Ahora bien, si Dios nos dio una nueva vida por medio de su palabra, ¿cómo un creyente debe relacionarse con esa misma palabra? Y Santiago lo responde con el pasaje de hoy. Vivimos en un mundo, en una época donde es relativamente fácil acumular conocimiento bíblico. Nunca habían existido tantos recursos como hoy. Biblias de diferentes versiones, libros, conferencias, sermones, podcasts, estudios bíblicos con tan solo tocar una pantalla. Sin embargo, existe el peligro de conocer cada vez más la palabra sin permitir que ésta transforme realmente nuestra manera de vivir. Y eso es lo que el texto de hoy corrige. Para Santiago, el autor, la verdadera sabiduría no consiste simplemente en pensar correctamente, ni en hablar correctamente, sino en vivir correctamente. Porque una cosa es afirmar las verdades del Evangelio y otra muy distinta es permitir que esas verdades gobiernen nuestras decisiones, nuestras palabras, nuestras relaciones y en sí toda nuestra manera de vivir. Eso son cosas distintas. Y el autor desarrolla lo que significa haber nacido de la palabra de verdad, de la Escritura. Entonces veremos que no basta con escuchar la palabra, sino que debemos recibirla con humildad, debemos obedecerla con perseverancia y permitir que la palabra produzca una vida visiblemente transformada. Y por eso decía que este sermón trae una carga interesante, porque este es uno de los llamados más serios de toda la carta de Santiago, o de la epístola de Santiago.
Hermanos, el peligro no solamente está en rechazar la palabra de Dios. El peligro también es escucharla semana tras semana, asentar con la cabeza, emocionarnos con la predicación y salir exactamente igual que como entramos. Fíjate lo que dijo Jesús en Mateo 7:24. Él lo enseñó. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Ve cómo ese hombre sabio no es simplemente el que oyó eso, es el que oyó y obedeció. Y ese es el mensaje central de este pasaje. Y en realidad también es el corazón de la epístola, ¿verdad? La palabra de Dios no fue dada para informar nuestra mente o para perfilar nuestra mente. La palabra de Dios fue dada para transformar nuestra vida. Amén. Entonces el primero de los puntos es: recibe la palabra con un corazón humilde, versículos 19 al 21. Después de que Santiago nos dijo que Dios nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad en el versículo 18, entonces ahora inmediatamente dirige nuestra atención, a la manera en que debemos responder a esa palabra. Es decir, Dios usa su palabra para darnos vida. Como un creyente se acerca a eso, a ella, a la palabra. Y Santiago apunta no a la Biblia en sí, sino a nuestra condición cuando la escuchamos. Y dice esto, ¿no? Esto lo saben mis amados hermanos. Pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y muchas veces se citan estos pasajes, o este pasaje se cita para enseñar principios de la comunicación entre personas. Y sí sirve, sí son aplicaciones valiosas que nos sirven en nuestras relaciones, pero el contexto nos muestra que Santiago, el autor, está pensando en otra clase de escucha, en la manera en que respondemos cuando Dios nos habla por medio de su palabra. Como les decía, el versículo anterior habla de la palabra de verdad que nos hizo nacer, y luego el versículo 21 nos dice que de la palabra implantada, es como un implante. Y entre ambos versículos nos está diciendo que seamos prontos para oír. Cuando Dios habla, la primera responsabilidad del creyente no es responder, es oír. Hay que escuchar. Parece sencillo, ¿verdad? Sobre todo en los matrimonios, ¿verdad? Los hombres escuchamos al 100% lo que nuestras esposas nos dicen, ¿verdad? Aunque ellas tienen otros datos. Pero esa es la responsabilidad del creyente. Se te predica, escucha. Como decía, parece sencillo, pero en realidad eso confronta una tendencia de las más profundas en nuestro corazón. Muchas veces abrimos la Biblia sin la disposición de ser enseñados. Llegamos a un texto con nuestras conclusiones ya formadas, con nuestras opiniones muy establecidas, esperando que la Escritura confirme lo que nosotros ya pensamos. En lugar de preguntarnos: Señor, ¿qué quieres enseñarme con esto? ¿Qué debo aprender? Demasiadas veces nos acercamos y aunque no lo expresas con palabras, la actitud es: Señor, yo espero que este pasaje me diga lo que yo creo. Como si la Biblia fuera el zodíaco de ¿qué tienes para mí hoy? Y la abres así: Proverbios 24, no tengas envidia de los malvados. Ok, eso es lo que tiene. No es así. Esto no es un libro mágico para consultar horóscopos o predecir el futuro. Nos parecemos a dos personas que están discutiendo, ¿verdad? Mientras una habla, la otra ya está preparando la respuesta.
o no esposos y esposas, ¿verdad? Eso lo dominamos muy bien. Todavía no terminan de hablar cuando ya estamos maquinando la respuesta. Para la fracción de segundo en que ella o él se callan, nosotros contestamos. No escuchamos para comprender la situación. Estamos escuchando para defender nuestra posición. Y tristemente esa es la misma actitud que puede aparecer al exponernos a la palabra de Dios. En lugar de escuchar para obedecer, escuchamos para justificarnos. ¿Cuántas veces un pasaje confronta directamente tu manera, nuestra manera de vivir? Y casi de manera inmediata comenzamos a buscar excepciones. Es que esto no es para mí. Yo ya pasé por ahí. La Escritura habla del perdón y pensamos que aquella persona no merece ser perdonada. La Escritura habla de generosidad y enseguida encontramos razones suficientes para que ese mandato del diezmo no aplica a nuestra situación. La Biblia habla de la santidad y comenzamos a negociar con Dios. ¿Cuánto estamos dispuestos a obedecer nuestra santidad? En lugar de que permitamos que la palabra examine nuestro interior, intentamos examinar nosotros la palabra para reducir la fuerza de sus demandas. Y el autor añade, sean tardos para hablar y tardos para la ira. Y esta ira no precisamente, o no es simplemente perder el control del temperamento. Está hablando de la resistencia que surge cuando la verdad de Dios confronta aquello que nosotros no queremos abandonar. Es la reacción orgullosa de un corazón que prefiere defenderse antes de arrepentirse. Hermanos, esto ha ocurrido desde el principio de la historia de la redención. Los profetas fueron rechazados aunque anunciaban fielmente la palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo fue rechazado cuando habló palabras de su Padre. Los apóstoles fueron perseguidos por anunciar el Evangelio. Entonces, el problema nunca es la palabra. El problema es la maldad humana. Y aquí Santiago concluye esto y dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Tenemos que empezar a ejercer lo que escuchamos, ¿verdad? Nunca vamos a crecer espiritualmente mientras estemos discutiendo con Dios. Escuchaba yo un podcast hablando de recursos, de si podemos cuestionar a Dios, ¿verdad? Entonces este pastor decía, claro que puedes cuestionar a Dios, no es sabio, no creo que estés haciendo algo sabio, pero que puedes. Pero a veces estamos todo el tiempo pidiéndole justificación a Dios, ¿verdad? O sea, que Él se justifique con nosotros. ¿Por qué haces esto, Dios, no? La madurez comienza cuando dejamos de defendernos y comenzamos a someternos. Y Santiago no se queda solamente con la actitud con la que escuchamos, ¿no? También habla de cosas que debemos abandonar para poder recibir correctamente la palabra. Y el 21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y todo resto de malicia, reciban ustedes con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Es una imagen muy gráfica, ¿verdad? Desecha significa quitarte. Cuando te quitas una ropa sucia, deséchala. Imagínate que llegas a tu casa después de trabajar todo el día y hay polvo, hay suciedad o no sé, está contaminada tu ropa, hay lodo. Obviamente nadie se iba a ir a la cama directo con esa ropa y se acostaría, ¿verdad? Lo primero que hacemos es quitarnos la ropa porque sabemos que está contaminada. Y Santiago dice que esa misma decisión deberíamos hacer respecto al pecado. No podemos aferrarnos deliberadamente a esas cosas que contaminan nuestra vida y al mismo tiempo estar esperando que la palabra transforme nuestra vida. Piensa en el orgullo, en la maldicia, en la inmoralidad, el resentimiento, la amargura o cualquier otro pecado que alimentemos mientras o que hemos estado alimentando, ¿verdad?
y que eso va a terminar en un endurecimiento del corazón. Y no porque la palabra haya perdido poder, sino porque nosotros de entrada nos negamos a recibir esa palabra con humildad. Es decir, cuando algunas personas se van a vivir juntas, ¿no? Los roomies, dice, a ver, mira, hay negociables y hay no negociables, ¿no? Son las reglas del departamento. Y a veces así nosotros le hacemos a Dios. Mira, serás muy santo, tu palabra tiene poder, lo creo, nada más que tengo negociables. Yo soy una persona amarga y no quiero que me quites la amargura. Así soy yo. Entonces te creo, sí, Cristo Jesús, pero yo soy amargo. O yo tengo resentimiento contra mi padre, el que me pegaba y todo. Y ese vals no me lo toques, Dios. O sea, no quiero tratar ese tema. Pareciera que esa es luego la actitud, ¿verdad? Esta expresión extraordinaria de la palabra implantada. No es una frase así que se le ocurrió a Santiago de, le voy a poner aquí como que me voy a adornar. La audiencia de Santiago, del autor, conocía muy bien las promesas del Antiguo Testamento. Por siglos Israel había demostrado que el problema no era la falta de tener una buena ley, sino la incapacidad del corazón humano para obedecer la ley. Dios había escrito su voluntad, ¿verdad?, en unas tablas de piedra. Pero el corazón humano estaba entenebrecido. Ellos no querían obedecer eso. Y hay una referencia aquí, por medio del profeta Jeremías, Dios hace una promesa gloriosa. Fíjate lo que dice Jeremías 31 al 33, va a aparecer ahí. Vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos, implantada, y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y luego más adelante Ezequiel anuncia esa misma promesa con otras palabras. Ezequiel 36, 26 y 27 dice, además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Amén. ¿Ya viste cómo el Señor implantó en nosotros su palabra? Esto viene, es una promesa. Y Santiago está apuntando a eso. Es lo que Él tiene en mente. La palabra ya no solamente se escucha desde afuera. Ahora Dios la ha implantado en el corazón de aquellos que han nacido de nuevo. Por eso aquel que nació de nuevo la cree. Y aunque nos desviamos, ¿verdad? Pero yo sé que esto es lo que me corrige. Yo sé que esto es la lámpara a mis pies en ese camino, en este mundo. Y el mismo Señor nos dio vida por medio de la palabra de verdad, ¿verdad? Y esto sigue obrando en nosotros, porque esta palabra está viva. Amén. Esta palabra está viva, hermanos. O sea, esto no es cualquier cosa. Nosotros somos seres espirituales, hermanos. Entonces, cuando la palabra que tiene poder se predica, la lees, la escuchas o la oras, está algo vivo aquí. Y este es el Señor mismo. Porque el Señor se reveló. El Dios creador del universo, el que sostiene todas las cosas, dijo, ok, ustedes me van a conocer, sí, por la creación, pero sobre todo por mi palabra revelada en las Sagradas Escrituras. Entonces no es cualquier cosa lo que traes entre tus manos. No es cualquier cosa. Miles murieron para que pudiéramos tener esto aquí.
El Señor no solamente nos muestra su voluntad aquí, también transforma nuestro ser para que nosotros podamos aprender a amarla, amar la palabra. Estos recién casados, ¿dónde están mis recién casados? Acá están unos. Y allá están otros. Bueno, ahora están separados, ¿verdad? Pero por el servicio a la iglesia. Pero los recién casados ahorita no se pueden despegar. Yo veo a Paola que voltea y voltea dónde está su príncipe, y acá el tocayo con Brenda están juntitos, no se pueden separar porque se aman, ¿verdad? No te me despegues, esposo, no te me despegues, esposa. Juntos, hasta el baño van juntos, ¿verdad? Y esa ausencia, cuando el amado se va a trabajar o se separan, esa ausencia, ¿verdad? Así deberíamos nosotros sentir la ausencia cuando no leemos y profundizamos las escrituras y que nos sentimos secos. ¿Por qué? Pues porque no estoy en contacto con el Señor. Hay que aprender a amarla. Eso significa, hermanos, que la obediencia cristiana, ojo, no empieza con nuestro esfuerzo. Todo esto empieza con la gracia de Dios, porque antes de que nosotros pudiéramos responder a su voz, Él tuvo que hacer una obra en nuestro interior. Y esto los que se van a bautizar lo traen fresquito, ¿verdad? Porque todavía ahorita en la mañana los agarré con una clase así express, intensiva del Evangelio. Es esto. El Señor tuvo que cambiar nuestro pensamiento, abrir nuestros ojos y darnos una vida por el poder de su palabra. Por eso el autor puede decir que esta palabra es poderosa para salvar sus almas. Y no porque la salvación dependa de nuestro desempeño. Esto no es por obras, es porque la palabra de Dios se implantó en nosotros y sigue obrando con poder hasta el día de hoy. Y nos lleva a una salvación que comenzó con el nuevo nacimiento y que va a ser completada cuando estemos por siempre con Cristo. Esa verdad tendría que cambiar la manera en que abrimos nuestra Biblia cada mañana. Esa verdad te tendría que tener ahorita a la orilla del asiento, así de, ay Señor, ¿qué tienes para mí? Esa verdad tendría que cambiar nuestros cantos, ¿verdad? Porque nuestros cantos buscamos que tengan teología, que nos edifiquen, ¿verdad? Con teología los cantos. Y como yo entiendo la palabra que me dio vida, por eso digo te amo, ¿no? Y aquellos dicen, estos locos dicen te amo. Alguien que no ven, no me importa, yo amo a Jesús que me dio vida y lo hizo a través de su palabra. No nos estamos acercando a un libro cualquiera, hermanos. No nos acercamos para buscar solo información religiosa. Venimos para escuchar la voz de nuestro Padre. Venimos porque sabemos que Él sigue utilizando su palabra para corregirnos, para consolarnos, para fortalecernos, para conformarnos a Él, a la imagen de su Hijo, ¿verdad? Entonces yo te pregunto, ¿cómo te acercas normalmente a la palabra de Dios? Y sé honesto contigo mismo, o sea, tú mismo aquí, ¿verdad? No. Vienes con un corazón dispuesto a obedecer cualquier cosa que el Señor te muestre, aunque confronte tus planes, tus opiniones, tus deseos. ¿O será que venimos buscando solamente aquellas partes de la Escritura que resultan cómodas para nosotros, ¿verdad? Porque ese es el mayor obstáculo. Recibir la palabra, más bien, recibir la palabra nunca ha sido el mayor obstáculo, porque no es falta de conocimiento. Esto es un tema de orgullo. Y ahí entra la esperanza del Evangelio también. Porque si todo dependiera de nuestro ser, pues estaríamos amolados. Ninguno de nosotros jamás recibiría la palabra de verdad con humildad. Nuestro problema no era la ignorancia, era la dureza de nuestro corazón. Pero gracias a Dios, gracias por su gracia, que hizo algo que nosotros nunca íbamos a poder hacer. Nos dio un corazón nuevo por medio de Jesucristo, escribió su ley en nuestro interior, puso su Espíritu Santo en nosotros
y nos está capacitando constantemente para obedecerle. No para estar más guapos, no para ser más ricos, para que le obedezcas. Por eso la obediencia no es un intento de ganar el favor de Dios. La obediencia es la respuesta agradecida de quienes ya fueron alcanzados por su gracia. Como entiendo la gracia y sé de dónde me sacó el Señor, tú dime, Señor, y yo hago. Si vas a ir a la derecha, antes le preguntas, ¿es a la derecha, Señor, o es a la izquierda? Tú me llevas, tú vas al frente, tú me pastoreas. Entonces, cada vez que abramos las Escrituras, hermanos, tenemos que abrirlas y orar con un corazón humilde. Señor, no permitas que solamente escuche tu palabra. Permíteme que la examine, que la aprecie, que ponga atención con todo mi corazón, que lo que yo escuche transforme mi vida y me haga parecerme más a Cristo. Esta tendría que ser nuestra oración sencillita, diaria, antes de abrir la Escritura. Si no, pues será, como lo hemos dicho desde el principio de este primer punto, algo que no va a transformar nuestra vida, porque va a ser solamente información intelectual. Punto 2, obedece la palabra con una fe perseverante. Versículos 22 al 25. Entonces, recibir la palabra correctamente no solamente es suficiente, o no es suficiente recibirla correctamente, porque la verdadera prueba viene después de escucharla correctamente. ¿Ya la recibiste correctamente? Ok. Ya se te implantó la palabra en ti, en mí. Eso tiene que producir una vida de obediencia. Ahí está el reto del cristiano. Por eso el 22 es el eje del pasaje y de toda la carta. Sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Y aquí es donde nos desarma por completo el Señor. Nos quita todo ese romanticismo que luego decimos, no, que la palabra y que el salmo, sí, pero a ver. Santiago 1:22. Hacedores. Creo que resultaría para mí difícil exagerar en ilustraciones al respecto, porque el puro versículo ya es extremadamente completo, ¿verdad? Para nosotros. Y no significa que escuchar la palabra tenga poco valor. Al contrario, Dios siempre ha querido que escuchemos, ¿verdad?, de su voz. El problema es que creemos que escuchar es suficiente. Y entonces el contraste se encuentra entre, pensemos, dos personas que escuchan exactamente el mismo mensaje, la misma predicación. Ambos leen la Biblia, ambos asisten a Coram Deo, ambos conocen la verdad y ambos podrían responder correctamente preguntas de doctrina, ¿verdad? Son muy teólogos, ya se leyeron todos los libros que tenemos ahí en la librería. La diferencia de estos dos hermanos es que uno responde con obediencia, mientras el otro se conforma con haber escuchado. Y por eso Santiago avienta una frase muy fuerte y dice, oidores que se engañan a sí mismos. No que engañan a otros, que se engañan ellos solitos. Ese es el peligro de una religión que solo acumula conocimiento, pero que no produce obediencia. Poco a poco la persona dice, no, pues yo estoy bien. Yo estoy bien con Dios, porque simple y sencillamente escucha buenos sermones. A mí me han dicho, no, pues yo estoy en tal iglesia porque buenos sermones se avienta el pastor. Conoce de la doctrina, disfruta estudiar la Biblia. Pero Santiago les dice, una cosa es conocer la voluntad de Dios y otra muy distinta, compañero, es hacer la voluntad de Dios. Ya mencionaba anteriormente Mateo 7:24, esta parábola de los dos cimientos. Porque primero Jesús, después de hablar de la obediencia, caracteriza a estos dos ciudadanos de su reino, estos dos cristianos,
Y pone esta ilustración de estos dos constructores, ¿verdad? Ambos escucharon sus palabras, ambos edificaron una casa, ambos enfrentaron una tormenta, pero solamente uno estuvo firme. ¿Cuál fue la diferencia? Uno escuchó y obedeció, el otro oyó y no obedeció. O los dos oyeron, pero uno obedeció y el otro no. Y hermanos, ese es el mayor peligro de una iglesia que ama la sana doctrina, ahora que está tan de moda. ¿Eres de sana doctrina? Yo no soy de sana doctrina. Ellos no son de sana doctrina. Una iglesia que ama mucho ese concepto de la sana doctrina, el problema no es dejar de escuchar la palabra. El peligro de esa iglesia es acostumbrarse. Se acostumbran tanto a escuchar la sana doctrina que terminamos confundiendo conocimiento con obediencia. Entonces podemos conocer mucha doctrina, ser muy doctos, tener maestría, doctorado en teología y estudios y haber comido con los bisnietos de tataranietos de Juan Calvino, ¿verdad? Y seguir alimentando el orgullo. Eso es el autoengaño. Yo te pregunto, cuando termina el sermón en tu iglesia, ¿qué es lo primero que ocupa tu mente? Ir a comer. Muchas veces pensamos, qué buena predicación, hoy aprendí algo. O también piensas, ojalá hubiera venido tal hermano. Eso era exactamente lo que él necesitaba escuchar. ¿Notan la diferencia, lo que está ocurriendo? Fácilmente convertimos la palabra en un espejo para los demás, hasta se las ponemos así, ¿verdad? Pero nunca para nosotros. Y por eso, bueno, creo yo, ¿verdad? Puso esta ilustración muy sencilla el autor. Porque si alguien es oidor de la palabra y no es hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo. Pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona era. Y en el mundo antiguo, los espejos no eran como los nuestros, eran piezas de metal muy pulidas, pero era la misma función que la de hoy. Tanto esos como estos, era revelar algo que necesita corregirse. Te paras al espejo, además de ver tus bellos ojos, ves si estás bien peinado, bien rasurado, te fijas, quieres evitar o quieres corregir ciertos errores. O sea, imagínate salir, que antes de que salgas de tu casa, vas y te ves al espejo y te notas una mancha de lodo o la cara puerca, sucia. El espejo ya cumplió su misión, ya cumplió su función, pero tú en lugar de lavarte, simplemente te das vuelta y agarras camino para la escuela o para el trabajo, como si no hubieras visto nada. Entonces nadie mira un espejo solamente para informar, ok, sí soy yo otra vez. No, tú miras al espejo para corregir lo que el espejo te mostró. Y esto es justo lo que hace la palabra de Dios. Cada vez que abrimos las escrituras, Dios coloca delante de nosotros su voluntad como un espejo perfecto. Y ese espejo revela su voluntad, su palabra revela nuestro orgullo, nuestra incredulidad, nuestro egoísmo, nuestros pecados, todas esas áreas de nuestra vida que todavía necesitan ser conformadas a la imagen de Cristo. Entonces la pregunta no es si el espejo refleja tu condición. La pregunta es, ¿qué haces después de mirarte en el espejo de la palabra de Dios? Porque el propósito de la palabra nunca fue informarnos acerca de nuestro pecado. Tú eres un pecadorzote, orgullosote, soberbio, arrogante. Ok, gracias. Así no, de nada. Nomás te quería informar esto. No. Es conducirnos al arrepentimiento, es llevarnos a la obediencia. Por eso es una situación trágica de este hombre, ¿verdad? No porque vio poco en el espejo, sino porque vio con claridad, vio los defectos y decidió no hacer nada. Arbitrariamente dijo, sí, déjame pongo acá está el espejo. Mira, pecadotes trae este. Ok. Decides no hacer nada. Hermanos, eso puede ocurrir cada domingo en esta iglesia. Podemos escuchar la exposición de su palabra.
sentir la convicción del Espíritu y reconocer exactamente lo que Dios quiere cambiar de nosotros, como este sermón. Pero salimos del culto y nuestra vida continúa exactamente igual. Entonces, no es un problema de memoria, es un problema de obediencia. Y empieza Santiago a contrastar, ¿no?, todo esto. Mientras unos olvidan lo que Dios les mostró, otros permanecen delante de la palabra y descubren la libertad, la bendición que produce la obediencia que nace desde la gracia. Y Santiago nos enfoca a un verdadero discípulo. Dice: pero el que mira atentamente la ley perfecta, la ley de la libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace, este será bendecido de sobremanera en lo que hace. Entonces, la diferencia de esos dos no es que uno tenga una mejor Biblia de estudio, no es que él está forrada en piel y la otra está forrada en plástico. No es eso. No es que haya escuchado el sermón más claro. Ambos estuvieron enfrente del mismo espejo de la palabra, vieron la misma realidad. La diferencia es lo que hicieron después. Mientras uno se alejó y se olvidó, el otro miró atentamente. Y mirar atentamente, según esto, no es una mirada rápida o algo superficial. Es la actitud de aquel que desea comprender la voluntad de Dios para someterse a ella. No por chismoso, quiero ver cuál es la voluntad de Dios. No, quiero conocer la voluntad de Dios porque me quiero someter a ella. ¿Alguien de aquí quiere conocer la voluntad de Dios? Amén. Pues hay que meterse, hay que observar, hay que profundizar y decir: este pasaje lo he leído 47 veces y nunca lo había entendido, y ahorita que oré y que me estoy meditando en la palabra y que tengo una actitud de humildad, ¿verdad? Y me confieso al Señor: Señor, me distraigo mucho. Ese soy yo, me confieso. Me distraigo hasta por todo. Si un pastor regular, un predicador hace un sermón en 10 horas, yo lo hago en 40, hermanos. Eso soy yo. Pero lo que les quiero decir es eso, ¿verdad? La actitud. Y no solamente mira detenidamente, permanece en ella, permanece en la palabra. Entonces esa es la diferencia entre una emoción pasajera y una transformación genuina. Yo sé que hay muchos que salen muy conmovidos, ¿verdad?, de aquí, y no es por mi retórica, ni no es eso, hermanos, es Cristo, ¿verdad?, que los conmueve. Sé que hay muchos que salen conmovidos, pero salen y entran a la rutina diaria, a las preocupaciones, a las distracciones, y terminan apagando voluntariamente lo que Dios les acaba de mostrar ahorita. O sea, este sermón tiene como que jiribilla, ¿verdad? O sea, te estoy diciendo lo que vas a hacer, porque regularmente pasa. Entonces lo que tú tienes que hacer es decir: no, espérate, tengo que obedecer a partir de hoy, no lo que dice el pastor, sino lo que dice la Biblia. El verdadero creyente, el cristiano verdadero, hace exactamente eso. No deja la palabra enseñada y predicada aquí y se va. La lleva consigo, eso que el Señor le mostró. Medita eso. Y lo digo con todo respeto. Esta enseñanza te es suficiente y te faltan semanas para profundizar en esta enseñanza. Este sermón el Señor lo diseñó para ti. Tú de Coram Deo, los que nos visitan por primera vez, bienvenidos, me da mucho gusto servirlos, espero vuelvan. Pero esto es para los de casa. El Señor de los cielos dijo: esto es para ustedes. ¿Y qué hacemos nosotros? Está bien, pero voy a ver qué dijo Sugel Michelén sobre Santiago 1:19. Y ahora voy a ver lo que dijo el pastor Miguel Núñez.
Ah, ya ven, mi pastor estaba equivocado. Y ahora voy a ver lo que dijo Juan Calvino, ¿verdad? Y comentario, y comentario, y comentario. Hermanos, no estamos jugando a eso. Ni Sugel Michelén, ni Miguel Núñez, ni Juan Calvino son los pastores que Dios les puso a ustedes. Ni ese sermón, que seguramente es de bendición y hemos sido bendecidos por algunas cosas que se dicen, ¿verdad? Pero ese sermón fue diseñado para la iglesia de Miguel Núñez, para ese domingo. Es más, ustedes son privilegiados, porque ustedes prefirieron venir a escuchar la palabra de Dios, ser corregidos y no ver el mundial. Los que faltaron por ir a ver a Messi, se lo perdieron. El verdadero cristiano permite que la palabra siga moldeando su vida durante la semana. Miren, yo quiero retarlos, así como yo, mañana descanso, ustedes descansan otro día, está bien, pero yo desde hoy en la noche y mañana temprano, aunque estoy descansando, yo estoy pensando en el siguiente sermón. Y empiezo a estudiar y empiezo a leer, y yo me preparo toda la semana para el siguiente sermón. Yo quiero retarlos a ustedes para que desde hoy en la noche ustedes sigan profundizando en este sermón que yo hice aproximadamente en 25 horas, más o menos, 28, depende. Prometo contarlas, a ver cuánto me tardo. Y entonces irnos con esta dinámica, para que ustedes profundicen en la palabra que Dios les prepara a ustedes. Eso hace un verdadero cristiano, se los digo así. Los no tan, pues olvidan. Unos permanecen, otros olvidan. Unos descubren esa libertad, esa bendición que produce la obediencia, y otros no. Y esto no habla de, si fijas, no ha mencionado ni una actividad religiosa. No está mencionando que si la comida para recaudar fondos, que si esto, que si lo otro. No está mencionando nada de eso. No se trata de hacer actividad religiosa, se trata de una vida que comienza a ser gobernada por la palabra que se ha recibido. Hermanos, fuimos creados para vivir bajo el gobierno amoroso de Dios. Esta palabra, esta ley perfecta, esta ley de la libertad es eso, es libertad para nosotros. Imagínate un pez que quiere salir del agua buscando más libertad, se va a morir. El agua no limita su vida, pero es el ambiente para el que fue creado, ¿verdad? Así nosotros fuimos creados para vivir bajo el gobierno amoroso de Dios. Para eso estás aquí. No para ser un buen bombero o para ser el mejor político o estudiante, no. Estás aquí para adorar a Dios bajo el gobierno de Dios. Solo que el pecado nos quiere convencer que la verdadera libertad es independizarnos de Dios. Y luego esa supuesta libertad termina esclavizándonos, ¿verdad? Por eso Cristo no solo vino a perdonar nuestra culpa, también vino a liberarnos, a libertarnos del dominio del pecado, para que pudiéramos vivir para Dios en este ambiente que Dios ha propiciado para nosotros. Hermanos, en Cristo la obediencia deja de ser una carga imposible y comienza a convertirse en el camino de la verdadera libertad. O sea, no obedecemos para ganarnos el favor de Dios, obedecemos porque Cristo ya nos ha hecho libres para vivir como hijos suyos. Y esa libertad, hermanos, produce consecuencias maravillosas. Santiago dice, bienaventurados los que hacen eso. No dice, bienaventurado y bien bendecido el que solo escucha sermones. Bienaventurado y bien bendecido el que acumula conocimiento bíblico. ¿No? Y la obediencia no compra las bendiciones de Dios, porque a veces estamos confundidos con eso. Traemos una cultura o un antecedente religioso de obras y creemos que bueno, obedezco y ya me gané el favor de Dios. Santiago no está enseñando salvación por obras.
nosotros sabemos que Dios es quien nos hizo nacer por su palabra, la implantó, y Él fue el que nos salvó y nos eligió y predestinó por gracia, por fe en Cristo. Eso lo sabemos. Pero la bendición no solamente está en conocer la verdad, está en vivir la verdad. Te pregunto, ¿qué fue lo último que Dios te mostró claramente en su palabra? Piensa en eso. ¿Qué fue lo último que Dios te mostró claramente en su palabra? A lo mejor te llama o te llamó a perdonar a alguien, o quizá está confrontando tu orgullo, o quizá está señalando un pecado que tú sigues tolerando. Y entonces la pregunta es, ok, ya te lo mostró, ¿estás obedeciendo? ¿Has obedecido? Porque muchas veces pensamos que ya respondimos a Dios simplemente porque estuvimos de acuerdo. Escuché y, sí, escuché el sermón, estoy de acuerdo. Y eso ya, como me conmovió, ya respondí a Dios. Pero estar de acuerdo con la verdad no es lo mismo que obedecer la verdad. Imagínate que todo dependiera de nuestras fuerzas. Pues ninguno de nosotros obedecería de manera constante. Obedeces una vez, 2, 10 años y después ya no. Nuestra triste realidad es que amamos más el pecado que la voluntad de Dios. Gracias a Cristo, gracias a su evangelio, porque Él obedeció perfectamente. Él hizo lo que nosotros no íbamos a poder hacer. Él vino y obedeció perfectamente al Padre. Y lo hizo en cada uno de sus pensamientos desde chiquitito, en su palabra. Todo lo que decía Cristo, obedeció al Padre en todas sus acciones. Y luego fue voluntariamente y cargó en la cruz todas nuestras desobediencias puercotas. Y resucitó para darnos una vida nueva. Y ahora, gracias a eso, estamos unidos a Él por la fe. Y esa misma gracia que nos justificó hoy sigue santificándonos. Y todo por el poder de su palabra. Todo por la obra del Espíritu Santo que sigue conformándonos progresivamente a la imagen de Cristo. Por eso la obediencia no es el precio de nuestra salvación. La obediencia es el fruto inevitable de alguien que entiende su salvación. Entonces, cada vez que abras las Escrituras y que escuches una predicación, di: Señor, ¿qué debo obedecerte hoy? Amén. 3 y último, me voy a apurar porque demuestra el poder de la palabra mediante una vida transformada. Entonces, hay que escuchar, hay que obedecer, ¿verdad? Y aquí viene lo importante, o otra cosa importante: demostrar cómo luce una vida verdaderamente transformada por la palabra de Dios. Si la palabra ya fue implantada en nosotros, ¿qué evidencia produce? Si realmente hemos recibido esa palabra, ¿cómo se ve esa transformación en esa persona en la vida diaria? Y la respuesta no es en tener experiencias extrasensoriales, emociones intensas o manifestaciones espectaculares. Tampoco la respuesta está en una lista interminable de ceremonias religiosas o prácticas externas o cosas que impresionen a los demás. El autor hace algo muy sencillo y muy profundo. El autor va y dice, Santiago dice: mira, yo te invito a que mires la vida cotidiana. Porque, hermanos, la autenticidad de nuestra fe no se demuestra principalmente en lo que hacemos en un par de horas el domingo, sino en la manera en que vivimos el resto de la semana. Y Santiago dice: si alguien se cree religioso, ustedes de Coram Deo, que tanto oran y que todo, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta:
visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Santiago no está hablando de una denominación especial o de un sistema religioso especial. Él se refiere a la expresión visible de la fe, lo que las personas observan en nosotros, en contraste contra los que dicen que no son cristianos. O sea, los de allá afuera dicen, ¿estos son cristianos? Ok, estos deben de comportarse de tal manera, porque además los de afuera saben lo que los cristianos deberíamos de hacer, y nos comparan con ellos mismos que no son cristianos. Entonces te pregunto, ¿quieres saber si tu fe es auténtica? O pregúntale a la de al lado, o al de al lado, o al de atrás, o al de adelante, alguien que te conozca. Oye, ¿mi fe es auténtica? El otro te debería decir sí, porque veo la clase de vida que produce en ti. O igual te dice no. Y el autor dice, bueno, la primera evidencia de esto es que lo tienes que demostrar con tus palabras. La segunda es tu amor por los necesitados, y la tercera, la santidad que tienes delante de Dios. Entonces lo primero que dice es que controles tu lengua. Y Santiago, lo primero que dice que un verdadero cristiano tiene que mostrar después de tener una fe verdadera es que controle su lengua. No dice que venga a la iglesia, o que ore más, o que estudie la Biblia, o que sirva aquí en video. No. Dice que controle su lengua. Es el primer examen de la religión auténtica de un cristiano, lo que sale de su boca. Si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, es lo que está diciendo. La palabra refrenar es esa brida que se le pone a los caballos. No solamente es el freno, es todos los ¿cómo se llama? Sí, el freno, las riendas que se le pone en la cabeza al caballo, ¿verdad? Es una bestia de enorme fuerza que es controlada con un pequeño artefacto, ¿verdad? Controla todo su cuerpo. Y ya más adelante Santiago, en el capítulo 3, lo veremos, habla de la lengua y de todo eso. Pero ahorita es como una pequeña introducción. Entonces, hermanos, la lengua revela quién gobierna nuestro corazón. Jesús lo enseñó en Mateo 12:34, en una parte dice, porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Habla la boca. O sea, lo que sale de tu hermosa boca y de tus labios no pasa por accidente. No es eso de, ay, perdón, se me salió. Es mentira, nadie te lo creemos. Es lo que está aquí llenando tu corazón, bueno, tus pensamientos. Nuestras palabras son el desbordamiento de aquello que está llenando nuestro interior. O sea, ya no cabe más adentro y ¡pum!, sale. Y el autor no dice que una lengua descontrolada simplemente es un problema de educación, o de personalidad. Es que así me criaron mis padres, es que yo estudié en una escuela militarizada. No, está diciendo que es un problema espiritual. Porque alguien puede asistir regularmente a una reunión de la iglesia, conocer mucha doctrina, participar en todos los ministerios, en todas las cosas que hacemos, inclusive puede ser admirada por otros creyentes, pero si constantemente esa persona, su boca está llena de críticas, de murmuración, de palabras hirientes, de enojo descontrolado, de chismes, de mentira, de orgullo, pues Santiago dice que su apariencia religiosa no tiene valor. Y esto es una afirmación fuerte, ¿verdad? Pero esto nos recuerda que Dios no se impresiona con la religiosidad externa cuando el corazón permanece sin ser transformado. Piensa, ¿cómo hablas en tu casa? ¿Cómo tratas a tu esposo o a tu esposa? ¿Con amor? ¿Con delicadeza? ¿Cómo le respondes a tus hijos? ¿Cómo hablas de otros cuando esos no están presentes? ¿O cómo reaccionamos cuando la esposa nos contradice o el esposo nos contradice? ¿O cuando alguien nos contradice? Y regularmente somos muy cuidadosos con lo que decimos aquí adentro, ¿verdad? Oh, mira qué bien habla, qué educadito. Pero completamente distinto cuando cruzamos la puerta de nuestra casa. Ahí está nuestro verdadero yo. Por eso me encanta luego tener entrevistas con las esposas, para saber el verdadero yo de los esposos. Porque luego vienen aquí con sus Biblias bien de estudio, ¿verdad? Corbata.
Dios le bendiga. Pero la esposa tiene otros datos. Es muy duro escuchar de una esposa decir: pastor, es que me habla muy feo. Podemos cantar himnos aquí, ¿verdad? Hoy cantamos una canción muy bonita. Himnos cada domingo y cantos bíblicos llenos de teología, pero destruir con nuestras palabras a nuestras familias. El domingo cantamos himnos y el lunes destrozamos con nuestra boca. Podemos mostrar mucha reverencia aquí delante de Dios cuando hablamos con dureza en casa o a otras personas. Entonces esa contradicción, hermanos, de entrada no se puede sostener por mucho tiempo. Tarde o temprano la lengua los va a traicionar. Tarde o temprano. A mí me traiciona seguido. Esa es la realidad. Mi esposa es testigo. Y hay que ir al evangelio, hay que ir a pedir perdón y hay que reconocer que fallamos. Pero bueno, no hablaré mucho de la lengua. Eso, capítulo 3. Otra evidencia de una fe verdadera es que ama a los más vulnerables. Santiago pone un ejemplo de los más olvidados, pero en realidad aplica para todos, no solamente para huérfanos y viudas, ¿verdad? Aquí no tenemos huérfanos, pero sí hay viudas. Está hablando de los desprotegidos, de los que no hay quien los defendiera, no tenían seguridad económica, no tenían influencia, etcétera, etcétera. Y Santiago dice: hey, dirígete a ellos también. Y no porque sean los únicos necesitados estos, ¿verdad? Sino porque los indefensos son los que el mundo suele ignorar. Y desde el Antiguo Testamento Dios es el defensor del huérfano y de la viuda. Es una enseñanza muy clara. El corazón de Dios siempre se ha inclinado a los que sufren, a los que son olvidados, a los que no tienen cómo defenderse. Por eso, si a mis parejas recién casadas, adopten un indefenso, 4, aviéntense al DIF y digan: yo quiero 4 niños indefensos. Háganlo, hermanos, por favor, se los ruego y se los suplico. Adopten, ustedes que tienen una posibilidad, adopten a un indefenso. Eso es un paréntesis, ¿va? Quería aventar un comercial, pero bueno. Dios ama eso. Dios ama al indefenso. El corazón de Dios está inclinado hacia el indefenso. Por eso cuando Dios transforma un corazón, también transforma aquello que ama. Y Dios mira, observa cómo amamos a esas personas. Entonces la verdadera religión no es qué puedo recibir, es en qué puedo servir. Hermanos, aquí en la iglesia tenemos personas que necesitan experimentar el amor práctico de Dios. Y por eso estás tú cómodo, porque tú puedes amar al que no está cómodo. Aquí en Coram Deo hay viudas que enfrentan soledad. Hay ancianos que quieren ser visitados. Hay familias atravesando enfermedades difíciles. Hay matrimonios luchando silenciosamente, hermanos desempleados, madres criando solas a hijos. Hay hermanos que llegan cargando sus cargas o el peso de sus cargas que nadie conoce. Lo peor de todo es que convivimos con ellos por años y apenas conocemos su apellido. Hermanos, una iglesia saludable no solamente predica el evangelio. Una iglesia saludable de sana doctrina, si lo digo con sarcasmo, también encarna el amor del evangelio. Y finalmente Santiago dice que una fe verdadera vive separada del mundo. Se guarda sin mancha del mundo. No dijo que debamos aislarnos de la sociedad. Jesús oró esto, ¿verdad? No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Juan 17:15. Entonces, los cristianos vivimos en el mundo, trabajamos, estudiamos, tenemos vecinos, amigos y responsabilidades en el mundo. Pero los cristianos no pertenecemos al sistema de valores que se rebela contra Dios. Entonces, cuando Santiago habla del mundo, se refiere a esa manera de pensar que coloca al hombre en el centro y deja a Dios afuera. Y eso el mundo nos está invitando constantemente a buscar éxito, etcétera, por encima de la fidelidad a Dios. En buscar
el placer por encima de la santidad, en buscar el reconocimiento por encima del servicio, o sea, a vivir para nosotros mismos. Entonces la palabra de Dios produce un pueblo diferente, no perfecto, pero sí diferente. Produce un pueblo que sabe decir, que aprende a decir que no al pecado, porque ama más a Cristo. Y una vez que encuentra su identidad, sabe lo que el mundo ofrece y que no le conviene, y sabe lo que le ofrece el Evangelio, que sí le conviene. Entonces, la santidad no consiste solamente en evitar ciertos pecados visibles, ¿verdad? Consiste en permanecer cada vez más en el Señor, en pensar como Él, en amar lo que Él ama, en rechazar lo que lo deshonra a Él. Es lo que dice Santiago, ¿eh? Traté de resumirlo en una hora. Quiero concluir con esto. Fíjate cómo está conectado. Si no viste el sermón de la semana pasada, yo te invito a que lo veas, porque esto se conecta desde el versículo 18, donde vimos que Dios nos hizo nacer por la palabra de la verdad. El versículo 21 dice que esa palabra fue implementada en nuestro corazón, y del 22 al 25 dice que fuimos llamados a obedecer la palabra, para que al final diga, y todo esto se tiene que mostrar en una vida que se parezca a Cristo. Acuérdate, la verdadera religión no consiste en aparentar espiritualidad, sino consiste en reflejar el carácter de nuestro Salvador. ¿Quién fue el único que dominó perfectamente su lengua? Cristo. Nunca salió de él palabra de pecado. ¿Quién se acercó continuamente a los rechazados, a los pobres, a las viudas, a los indefensos? Cristo. ¿Quién vivió completamente sin mancha en medio de un mundo caído? Cristo. Y gracias a Cristo que Él fue a la cruz y pagó por nosotros, por nuestra lengua pecaminosa. Cristo pagó por nuestra falta de amor a los indefensos. Cristo pagó por toda nuestra contaminación que nos dejamos aquí embarrar del mundo. Ahí en la cruz recibió lo que merecía nuestra falsa religión. Eso está pagado para darnos una vida completamente nueva, hermanos. Ahora estamos unidos en la fe por la fe en Él, unidos a Él por la fe. Y el Espíritu Santo sigue trabajando en nosotros esa obra que Cristo comenzó. Y yo confío y tengo fe en que vamos a ser una iglesia a la que se le ha implementado la palabra y que poco a poco va a ser transformada conforme al corazón de Dios. Y lo vamos a demostrar en la manera en que hablamos. Y lo vamos a demostrar en la manera en que nos amamos. Y lo vamos a demostrar en la manera en que vivimos, para que cuando lleguen los nuevos que nos visitan hoy por primera vez digan, mira, esta iglesia se parece a Cristo. Mira, o sea, están medios feos, ¿verdad? Pero me abrazaron, me saludaron, se saben mi nombre. Me hablaron por teléfono. Pusiste ahí que querías orar por un trabajo, hermanos de hospitalidad, ¿verdad? Estamos orando por su trabajo, hermano. A lo mejor no vuelve, pero que sepa que estamos orando por su trabajo. A lo mejor viene de vacaciones. ¿Alguno de los nuevos viene de vacaciones? ¿No? Hay posibilidad que se quede. Pero no viene de vacaciones y ya te vi. Y entonces viene trabajando, ¿va? Pero está escuchando la palabra. Entonces que ella vea, diga, wow, la iglesia de los que me emplearon verdaderamente me amó, me sirvió. Ni cristiana soy, pero esos cuates tienen algo especial. No sé qué es, pero tienen algo diferente a otros. Eso es la verdadera religión, hermanos. No vamos a ganar el favor de Dios con esto, pero esto es un fruto inevitable por haber sido alcanzados por su gloria. Que la palabra de Dios siga obrando en nosotros y no solamente informe nuestra mente, hermanos, sino que transforme nuestra vida. Acuérdate, una fe genuina recibe la palabra con humildad, la obedece con perseverancia
y la demuestra con una vida transformada. Vamos a orar.